Listo. Cordial saludo tengan todos los presentes. El día de hoy le estaremos dando inicio a el CIPAS del curso Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. Pertenecemos a la escuela SEDU en el programa de licenciatura en Educación Infantil y mi grupo está conformado por los siguientes integrantes. Rosicela Castillo Cibaja, Geraldine Mercado Díaz, Mariana Camila Blanco Acosta, Yorjanis Milet Castillo Pastrana y mi persona Carolina Conde Lozano. A continuación les vamos a estar presentando el orden del día para darle inicio a este espacio. Como primer ítem tenemos la presentación de mapeos y tabla de atenciones priorizadas, tenemos la infografía, ruta de actuaciones, atenciones educativas inicial de calidad y por último el cierre. Buenos días, mi nombre es Rosa Castillo. Empezamos con atenciones priorizadas en educación inicial. Esta se realizó en el municipio de Chinú, Córdoba, en un aula multisensorial para niños. Y comenzamos con la identificación que está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la familia y el ICBF. Afiliación vigente a salud está a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y las EPS. Esquema de vacunación, Secretaría de Salud y valoración integral de la salud a cargo de la familia y las EPS. La alimentación y nutrición, sí, esa sí está completamente a cargo de la familia, ya que es un aula privada. Biblioteca, acceso a libros y colecciones especializadas por la Biblioteca Municipal y fortalecimiento de las capacidades de la familia es Escuela para Padres, acceso a programas de recreación, Ministerio de Educación de Deportes y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Talento humano cualificado está a cargo de los docentes, trabajadoras sociales y Secretaría de Salud. Y por último, los ambientes pedagógicos que están a cargo de los educadores y el ICBF. Gracias. Los dejo con mi compañera Yorjanis Castillo. Mi nombre es Yorjanis Castillo y les voy a presentar el mapeo de actores y relaciones de la Institución Educativa San José de Laguneta, zona rural perteneciente al municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Este mapeo se realizó pensando específicamente en el nivel de preescolar, que es la base de la educación inicial. Como primera instancia tenemos identificación. En el tema de identificación participan las familias, el ICBF y la Registraduría Nacional. Este proceso permite que cada niño tenga su documento y esté legalmente registrado. Como segundo, tenemos afiliación vigente de salud. Aquí interviene la Secretaría de Salud Municipal, las EPS o las IPS y las familias. Ellos garantizan que todos los niños tengan afiliación activa al sistema de salud para recibir atención cuando la necesiten. Como tercero, tenemos esquema de vacunación. En este punto participa la Secretaría de Salud, las EPS y las IPS y las familias. El propósito es asegurar que los niños reciban el esquema completo de vacunas según su edad. Seguido tenemos valoración integral de salud. Aquí se involucran las EPS, IPS, hospitales y la familia. Ellos realizan controles de crecimiento y desarrollo, exámenes médicos y seguimiento general al bienestar del niño. Como quinto tenemos alimentación y nutrición. En esta categoría participa el ICBF, el PAE y las familias. Estos actores apoyan a la alimentación equilibrada de los niños, ya sea con raciones, refrigerios o acompañamiento en casa. Seguido tenemos ambientes pedagógicos. Los docentes, el ICBF y el Ministerio de Educación intervienen aquí. Ellos crean ambientes seguros, afectivos, adecuados y con materiales suficientes para que los niños puedan explorar, jugar y aprender. Seguido tenemos el fortalecimiento de capacidades familiares. En este punto participa la alcaldía, las familias y el ICBF. Ellos apoyan procesos de orientación familiar, talleres y acompañamientos para mejorar las prácticas de la crianza. Seguido tenemos accesos a programas de recreación y participación. Aquí destacan los docentes, las familias y el ICBF. Estos actores impulsan actividades lúdicas, recreativas, culturales y espacios donde los niños puedan jugar, expresar y participar. Seguido tenemos talento humano calificado. En este punto intervienen los docentes del preescolar, el ICBF y el MEN. Son los encargados de orientar los procesos educativos y pedagógicos, garantizando que los niños reciban una atención adecuada con profesionales capacitados en educación inicial.
Y por último, tenemos acceso a materiales y recursos educativos. Aquí participan los docentes, el ICBF y el Ministerio de Educación. Ellos gestionan y suministran materiales como libros, juegos, guías, cartillas y recursos que apoyan el aprendizaje educativo. En conclusión, este mapeo de actores nos permite reconocer que la educación inicial no depende solo de la institución, sino de una red de actores y sectores que trabajan de manera articulada. Muchas gracias, los dejo con la siguiente compañera. A continuación, yo les vengo a socializar el mapeo de atenciones priorizadas, el cual lo realicé en la institución educativa Inmaculada Concepción de Sabaneta, Córdoba, que es donde actualmente vivo. En este esquema tenemos alimentación y nutrición, que se basa en el IFBF y el PAE y las familias de los estudiantes. Tenemos el esquema de vacunación dirigido por las EPS y las IPS, que cuentan para que los estudiantes tengan y estén afiliados de manera adecuada y cumplan con los esquemas de vacunación. Tenemos la identificación, que es primordial para la Registraduría Nacional del Estado Civil en compañía de las familias de los estudiantes. La valoración integral a la salud por el Ministerio de la Salud y las EPS. Y también tenemos los accesos de programas de recreación por parte de por parte de la Casa de la Cultura y la Recreación de Deporte. Tenemos el fortalecimiento de capacitación de la Escuela de Familias y la Escuela de Padres y los ambientes pedagógicos dirigidos por los educadores y el ICDF. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mariana Camila Blanco Acosta. Les vengo a hablar acerca de mi mapeo que realicé en la institución educativa Paulo Freire, que se encuentra ubicado en Teno Sucre. Aquí podemos encontrarnos con la identificación, que se encuentra involucrado lo que son las familias, sectores de salud, bienestar social y entidades territoriales. Luego sigue lo que es la afiliación vigente a la salud. Encontramos la EPS, Secretaría de Salud Municipal, familias y docentes, y también viene acompañado con la coordinación permanente entre la institución y el sector de salud para el seguimiento de afiliación y autores de médicas. En el esquema de vacunación encontramos puestos de salud EPS, Secretaría de Salud, docentes y familia. En la valoración integral de salud también encontramos lo que es el equipo de salud, IPS, docentes, familias, niños y niñas. En el talento humano podemos encontrar también quienes se involucran, que son los docentes, ICFF, Secretaría de Educación Municipal. En el acceso de libros y colecciones también encontramos el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación, docentes, estudiantes y el MEN, MEN. Aquí en esta parte de acceso a libros y colecciones también está involucrado lo que es la integración de lecturas y literatura infantil. El fortalecimiento de especialidades de las familias se ve involucrado lo que es los docentes, bienestar familiar, familia. Encontramos también lo que es el acceso a programas Encontramos lo que es el acceso a programas. Aquí se encuentra involucrado docentes, familias, alcaldía, casa de cultura. En la nutrición, en la alimentación y nutrición, perdón, encontramos lo que es el PAE, ICBF, que viene acompañado con la nutrición, protección, docentes, familias y estudiantes. Y por último, los ambientes
pedagógicos que se encuentra también involucrado lo que es docentes, estudiantes, directivos de docentes y familias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Geraldine Mercado Díaz. Hoy les vengo a explicar el mapa de actores y relaciones que hice en la institución educativa Marco Fidel Suárez de Ciénaga de Oro, Córdoba. En este mapeo hay varios actores que son uno de ellos es la identificación, en donde está incluida la Registraduría Nacional del municipio y la Alcaldía Municipal. En la otra tenemos acceso a programas de recreación, donde tenemos a la Secretaría de Deporte y la Caja de Compensación. En la afiliación vigente a salud tenemos la EPS subsidiada o contributiva. También la Secretaría de Salud Municipal y en este caso el Hospital San Francisco de Asís, que es el del municipio. En el acceso a libros y colecciones tenemos el Ministerio de Educación Nacional y la Biblioteca Municipal. En la valoración integral de la salud hay varios factores varios actores que son el médico, la psicóloga y la trabajadora social. En el seguimiento nutricional, los actores que trabajan son la nutricionista y el control de crecimiento y desarrollo. En talento cualificado, trabaja docentes, psicólogos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la alimentación y nutrición, hay operadores del PAE, también coordinadores de manipulación de alimentos de la institución. En el esquema de vacunación está la EPS, el carnet de vacunación, que es súper importante en los niños, y como sede del hospital. En los ambientes pedagógicos están los docentes, los directivos escolares y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchísimas gracias. Ese fue mi aporte. Aquí podemos observar la tabla de análisis de atenciones priorizadas. A continuación, las presentaciones en línea de análisis crítico reflectivo sobre las tendencias, avances y retos en la educación inicial en Colombia. Los dejo en compañía de mi compañera Geraldine Mercado. Bueno, tendencias, avances y retos de la educación inicial en Colombia. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, las tendencias que se observan en la oferta educativa de la primera infancia. En esta tendencia se muestra sostenibilidad institucional, pero también limitaciones en la expansión de cobertura en zonas rurales y dispersas. Pero, por otra parte, en los cambios de la oferta educativa de 2010 y 2020 tenemos, en primer lugar, la atención total a la primera infancia. ICBF más sector educativo. Este se mantiene entre 2.7 y 3 millones de niños y niñas. En el siguiente lugar tenemos la oferta, se ha estabilizado sin incrementos significativos desde 2015. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continúa siendo el principal oferente con un papel creciente del Ministerio de Educación. Siguiente diapositiva. Cambios en la oferta educativa para la primera infancia. Se muestra la evolución de la oferta educativa entre 2010 y 2021, considerando la atención total. El ICBF más el sector educativo frente a la población de 0 a 5 años. En las tendencias observadas tenemos que la población de 0 a 5 años se mantiene cercana a 4.5 millones. No hay un crecimiento sostenido después de 2015, sino una tendencia a la estabilización. En análisis crítico, la oferta ha logrado mantener cobertura constante, reflejando continuidad institucional. La consolidación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como principal oferente muestra estabilidad, pero también dependencia institucional.
Siguiente diapositiva. Evolución de la cobertura en la educación inicial. En las tendencias observadas tenemos la cobertura ha crecido de manera constante, reflejando compromisos del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El sector educativo gana protagonismo en la atención integral. Pese a los avances, aún no se logra una cobertura universal. Por lo tanto, existen brechas regionales en lo urbano, rural y en el centro y en la periferia. En el seguimiento de atenciones priorizadas se han fortalecido las atenciones básicas, lo que refleja mejor coordinación intersectorial. Aún falta una mirada integral del desarrollo más allá de la asistencia. Tiene altos niveles de afiliación a salud con un 90% y registro civil. En el incremento en participación de familias y seguimiento nutricional persisten bajos niveles en la valoración integral del desarrollo infantil. Siguiente diapositiva. Factores que han facilitado o limitado la cobertura. La implementación de la política de cero a siempre. La articulación del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también los gobiernos locales. En los limitantes tenemos la desigualdad territorial y falta de infraestructura, insuficiente formación del talento humano y afectaciones por la pandemia y falta de continuidad en algunos programas. En implicaciones para el desarrollo integral está la priorización de atenciones que garantiza el bienestar físico, emocional y cognitivo, promueve la corresponsabilidad entre familia, escuela y Estado y fortalece el enfoque de derechos e inclusión en la atención a los niños y niñas. Como resumen, podemos decir que Colombia ha avanzado en la ampliación de la cobertura y consolidación de la atención integral, especialmente a través de la articulación entre el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, los retos persisten en la equidad territorial, la calidad de la atención y la integridad del desarrollo infantil, lo cual exige continuar fortaleciendo las políticas públicas y el compromiso social con la primera infancia. Muchas gracias. Esa fue mi participación. Les dejo con la siguiente compañera. Bueno, a continuación les vengo también a socializar sobre las tendencias, avances y retos en la institución, en la educación inicial en Colombia. Tendencias que se observan en la oferta educativa para la primera infancia. Se observan cambios en la oferta educativa desde el 2010 hasta el 2021, como mayor variedad de modalidades como atención familiar, comunitaria y servicios institucionales. El IFEDF se mantiene en la oferta como eje principal del Ministerio de Educación. Evolución de la cobertura en la educación inicial. La cobertura ha aumentado en los últimos años en servicio de la educación inicial. Las políticas públicas y marco normativo. El ICBF registra un aumento de niños y niñas en el programa del Estado. Implementaciones en la priorización de atenciones para el desarrollo integral de los niños y niñas. Encontramos priorizar las atenciones en la cobertura sin garantías puede generar desigualdades regionales para todos. El fortalecimiento en las políticas públicas del Estado, fortalecimiento de los derechos e igualdad de los niños y niñas y los recursos técnicos y pedagógicos. Observamos tres grandes retos que son la cobertura en la desigualdad de zonas rurales y urbanas, las limitaciones en la sostenibilidad de programas integrados y el ICF junto al Ministerio de Educación implementan las capacidades locales para el sostenimiento de la primera infancia. Muchas gracias. Bueno, en la siguiente presentación se mostrará un análisis crítico y reflexivo sobre las tendencias, avances y retos en la educación inicial en Colombia, especialmente desde el enfoque de la atención integral en la primera infancia. Como primero tenemos las tendencias en la oferta educativa para la primera infancia. Para comenzar, las tendencias en la oferta educativa muestran que Colombia ha venido avanzando hacia modelos más integrales,
Antes la atención se centraba solo en el cuidado y la nutrición, pero ahora la educación inicial incorpora pedagogía, juegos, desarrollo infantil y ambientes educativos. Las tendencias más importantes son mayor diversificación de modalidades educativas, más servicios institucionales como CDI y unidades de atención integral, menor enfoque asistencial y mayor enfoque pedagógico, modalidades flexibles para llegar a zonas rurales dispersas. Esto muestra un país que reconoce que la educación inicial no es solo cuidado, sino desarrollo y aprendizaje desde los primeros años. Seguimos con la evolución de la cobertura en la educación inicial. En cuanto a la cobertura, Colombia ha aumentado significativamente la cantidad de niños y niñas atendidos en la educación inicial. Las políticas públicas han impulsado este crecimiento, sobre todo en programas institucionales como CDIs. Sin embargo, aunque la cobertura ha crecido, aún existen desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Los cambios principales son mayor número de atención atendidos entre 0 y 5 años, mayor crecimiento de la modalidad institucional, más programas dentro del enfoque de atención integral y persistencia de brechas territoriales. Seguimos con los factores que han facilitado o limitado la cobertura. Aquí encontramos dos lados, los factores que han ayudado y los que han dificultado el crecimiento. Los factores que facilitan son políticas que respaldan la atención integral, diversificación de modalidades, mejor articulación entre sectores de salud, educación y protección y estrategias de inclusión y búsquedas activas. Y los factores que la limitan son las desigualdades entre lo urbano y lo rural, infraestructuras insuficientes, faltas de recursos y problemas de gestión local, barreras para poblaciones vulnerables como discapacidad o conflicto. Esto nos muestra que el avance es real, pero todavía no ha llegado de forma equitativa al territorio. Seguimos con las implicaciones de la priorización de atenciones. La priorización de atenciones como salud, nutrición, educación y protección tienen un impacto muy importante en el desarrollo infantil. Significa que cuando garantizamos estas acciones estamos asegurando el bienestar físico y emocional, detectando riesgos de manera temprana, fortaleciendo la corresponsabilidad entre Estado, familias y comunidad, mejorando las trayectorias educativas, sobre todo en la primera infancia. Seguimos con los avances y retos de la educación inicial en Colombia. Finalmente podemos observar los avances y también los retos que persisten. En los avances tenemos mayor oferta educativa, más modalidades de atención, mejor articulación entre el MEN y el ICBF y entidades territoriales, fortalecimiento del enfoque integral, mejor seguimiento y monitoreo. Y en los retos tenemos las desigualdades entre territorios, brechas entre lo urbano y lo rural, infraestructura y talento humano insuficiente, limitaciones de recursos y materiales educativos y dificultad para mantener continuidad en las atenciones. En conclusión, Colombia ha avanzado, pero aún se necesita una mayor equidad territorial para garantizar que todos los niños, especialmente en zonas rurales, reciban una atención de calidad. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el aporte. Mi nombre es Rosa Isela Castillo Cibaja y esta es mi presentación sobre las tendencias que se observan en la oferta en la primera infancia. Según el Ministerio de Educación Nacional, las ofertas que se presentan en la educación inicial son transición hacia la atención integral, se incrementó la cobertura y la articulación intersectorial y garantizar la atención pertinente para zonas rurales y grupos étnicos. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura? Según el Ministerio de Educación Nacional, la cobertura de educación ha incrementado el diseño e implementación de acciones, todo esto para contribuir al acceso y permanencia de los niños y niñas en los servicios de educación inicial y el acompañamiento y gestión en la trayectoria del sistema educativo. Factores que facilitan. Los factores que facilitan son la Estrategia Nacional de Cero a Siempre y el convenio del Ministerio de Educación Nacional y el ICBF. Y los factores que limitan son la escasez de talento humano. Las implicaciones en la atención para el desarrollo integral de niños y niñas está la prioridad en el esquema de vacunación, el buen estado físico y la participación activa de las familias. Los aspectos positivos son el incremento de la mayor cobertura y acceso para la atención integral, el reconocimiento de las modalidades familiares, comunitarias e institucionales y la formación para los agentes educativos y maestros.
Aspectos negativos es la cobertura aún no logra la equidad en todo el país, los municipios aún no cuentan con atención integral y, por supuesto, la escasez de talento humano. Muchas gracias. Bueno, a continuación les estaré hablando acerca de las tendencias, avances y retos en la educación inicial en Colombia. Enfoque integral. El Ministerio de Educación en Colombia promueve un enfoque de atención integral para la primera infancia, que no solo considera lo educativo, sino también aspectos de salud, nutrición y cuidado. Se busca que los espacios educativos sean retadores, ricos en interacción para potenciar las capacidades de los niños y niñas desde muy pequeños. También podemos encontrar lo que es la participación familiar y comunitaria. Se reconoce cada vez más la importancia de la familia como actor clave en la educación inicial, al igual que hay una preocupación por mejorar la transición entre educación inicial y primaria, lo cual implica coordinación de instituciones, currículos y prácticas pedagógicas. Este es un reto especialmente en contextos diversos, porque se requieren procesos explícitos para que los niños no pierdan demasiado al cambiar de nivel educativo. Aquí encontramos dos marcos normativos. El primero es marco normativo consolidándose en Colombia. Cuenta con políticas claras para la primera infancia, por ejemplo, la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, que es de 0 a siempre. La educación inicial ha sido reconocida progresivamente como parte de un ciclo educativo con derechos, no solo como cuidado. La cobertura ampliada, según los reportes del Ministerio de Educación y del ICBF, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ha habido un aumento en la cobertura para los niños más pequeños. En documentos oficiales observa que la oferta educativa para la primera infancia ha crecido entre 2010 y 2021. Y por último, se encuentran principales retos. Uno de ellos es, en algunas zonas del país la cobertura es limitada y no siempre hay supervisión adecuada para asegurar la calidad de los programas. La coordinación curricular entre los ciclos es limitada y muchas veces no se trabaja suficientemente con las familias para la continuidad de aprendizaje. La infraestructura personal calificado y programas integrales, y algunos modelos dependen de propuestos públicos y de alianza, lo cual puede no ser estable en el largo plazo. Muchas gracias. Esto era todo lo que iba a decir en la información que me tocaba. Ok, seguidamente tenemos la tabla de análisis de atenciones priorizadas. Como primera instancia tenemos la identificación y sus aspectos problematizantes, que son dificultad de algunas familias, para hacer trámites por falta de información o tiempo. Seguimos con sus fortalezas, como primero tenemos apoyo de la Registraduría Municipal. Y como segundo tenemos disponibilidad de trámites locales para el registro civil.
Seguimos con una atención priorizada que es la afiliación vigente a salud. Sus aspectos problematizantes tenemos como primero posibles demoras en actualización de EPS, o cambios de aseguramiento. Y como segundo tenemos falta de acompañamiento a familias vulnerables. En sus fortalezas tenemos Secretaría de Salud Municipal activa, y como segundo tenemos EPS subsidiadas y contributivas presentes en el territorio. Seguimos con el esquema de vacunación, que los aspectos problematizantes son la movilidad de familias rurales y generar esquemas incompletos. Y en las fortalezas tenemos a los vacunadores del hospital y las campañas de vacunación en el territorio. Seguimos con la valoración integral de la salud, la cual en los aspectos problematizantes tenemos la falta de seguimiento continuo a los casos identificados. Y como fortaleza tenemos el ingreso a programas de valoración integrales por parte de los profesionales y presencia de psicólogos, nutricionistas y personal de salud. Bueno, en la atención priorizada,
Puedes continuar, compañera. Alimentación y nutrición. Dale. Bueno, en alimentación y nutrición tenemos en los aspectos problematizantes una necesidad de más seguimiento en cuanto a la nutrición individual de cada niño, en cuanto a la Al parecer la compañera tiene un percance en su conexión, suele pasar, nos disculpamos en esa parte. Seguimos en la construcción de la tabla de análisis de las atenciones priorizadas en el fortalecimiento de las capacidades de la familia como aspectos problematizantes. Tenemos la participación irregular por... Dame un momento, compañera. Sí, podemos seguir. Tenemos la participación irregular por razones laborales o falta de compromiso. Y en las fortalezas podemos considerar las familias participan en talleres, reuniones y Momento. actividades. Las familias participan en talleres, reuniones y actividades. Sí, podemos seguir. Accesos a libros y colecciones en los aspectos problematizantes. Dame un Podemos momento, por favor. Ok. Sí, un momento. Seguimos. Bueno, podemos considerar la escasa dotación en libros en las aulas. Tenemos también limitado acceso de las familias a colecciones especializadas. Sí. Y en fortalezas tenemos el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. Y la biblioteca municipal. Y la biblioteca municipal. Así es, compañero. Seguimos con la demás compañera. Perdón. Seguimos con talento humano cualificado. Bueno, aquí en el talento humano cualificado encontramos en el aspecto problematizante la necesidad de mayor capacitación en atención integral y educación inicial.
En su fortaleza podemos encontrar docentes licenciados, formación continua del talento humano, ligado a entidades como ICBF. En ambientes pedagógicos y enriquecidos Sí, en el dame un momento. aspecto, Podemos seguir. en el aspecto problematizante podemos encontrar ambientes poco equipados, Adiós. con material sensorial. También podemos encontrar limitación de recursos didácticos y lúdicos. En sus fortalezas tenemos acompañamiento de directivos y maestros. Y por último, tenemos existencia de espacios escolares donde se realizan actividades pedagógicas. ¿Listo? Bueno, y así es como concluimos este encuentro. Espero haya sido de mucho agrado para todos los espectadores. Agradecemos su presencia y nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me creerían si les digo una cosa. ¿Qué pasó? No guardó. Yo creo que no grabé. Ay, no me digas. Y mi internet que está pidiendo auxilio.